Estimados jóvenes, nos encontramos en la semana 6 de trabajo en nuestro curso y nos corresponde trabajar acerca de objetivos y competencias educativas. Los objetivos educacionales son aquellas propuestas que hace el docente al empezar el curso. ¿A qué corresponde? A la guía, a la secuencia de actividades que él va a realizar para obtener un resultado específico. Es decir, al redactar un objetivo, el docente trata de comunicar el propósito y sentido de la acción, establecer las reglas de juego para que el estudiante pueda alcanzar este logro, podríamos decirlo así, esta capacidad al finalizar todas las actividades que el docente pueda realizar. Es un comportamiento esperado, ¿no?, en alumnos, a consecuencia de las actividades, pues, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para dar un sentido al trabajo, para hacer una guía en el docente. Los objetivos son de diferentes naturalezas. Ahora vamos a trabajar con los dos más importantes, el general y el específico. El general en realidad es una meta, es el propósito, mientras que el específico son las conductas parciales, es decir, los pasos que yo debo seguir para obtener este objetivo general. ¿Cómo se redacta un objetivo? Primero un verbo, luego qué cosa es lo que yo necesito con este verbo. Lo siguiente es cómo y finalmente para qué. Ejemplo claro, interpretar y producir el verbo en infinitivo, los mensajes que utilicen códigos, cómo, con propiedad, y para qué, para enriquecer las posibilidades de comunicación. Un ejemplo claro de la redacción de los verbos y de los objetivos en general. Un ejemplo también para este momento, en el caso de ustedes, aprobar el curso de pediatría en el tercio superior, ¿sí?, durante el semestre 2021 para fortalecer mis conocimientos previos al internado. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, utilizamos verbo, la cosa que necesito obtener o conjugar con el verbo, cómo y para qué. Los específicos, ¿qué necesito hacer para conseguir el objetivo general? ¿Sí? Si yo quiero aprobar, entonces lo primero que tengo que hacer es estar al día en mi bitácora para que sean entregadas en su debido momento y obtener una nota adecuada, ¿no? Practicar con exámenes de prueba una semana antes de los exámenes reales para desarrollar habilidades y hacer las preguntas que sean necesarias para entender los temas y que no se generen dudas. Es decir, si yo quiero aprobar, no es solamente ir a dar un examen, es una serie de actitudes, de comportamientos que yo debo de tener en todo este periodo formativo para generar este resultado. Algunos verbos que me pueden ayudar para los objetivos generales: analizar, calcular, comparar. Para los específicos, los que ya hemos calificado, ¿no? Categorizar, comparar, componer. Es decir, los que me sirvan como pasos previos para este proceso. Con respecto a los objetivos, un comentario. Estos objetivos son muy importantes porque son diseñados por el docente y establecen la meta del estudiante. Pero si queremos ver algunas desventajas con respecto a estos objetivos, tenemos que analizar el hecho de que son elaborados solamente por el docente y en su conformación y elaboración no participan los estudiantes. Esto se ve solucionado con el tema de las competencias. En una competencia, que definitivamente también es la guía, es lo que se espera obtener del estudiante, en ella, en la formación de una competencia, están los estudiantes como centro, participan incluso en la elaboración de una competencia y además hay categorías según lo que el estudiante o a lo que el estudiante pueda llegar. Entonces, cuando hablamos de una competencia, nos referimos a una serie de actividades, de elementos que ya fueron vistos en las clases anteriores. Hay que definirlos, hay que ver su pertinencia, el propósito, ¿no? ¿Cuáles son las bases teóricas?
quiénes son los principales autores acerca de esta teoría de las competencias, y al igual que en los objetivos se deben realizar algunas críticas a estos elementos, ¿no?, de las competencias. Bien, lo que sí está claro es que una competencia tiene que ser diseñada y elaborada teniendo en cuenta varios detalles, varios elementos de las competencias, y más ahora en este periodo formativo previo a su internado, se habla de competencias profesionales. Y la competencia debe de recibir para su elaboración conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. ¿Eso qué significa? Que para que yo pueda elaborar o diseñar una competencia, debo de tener todos estos elementos juntos. No es solamente el conocer, porque el conocimiento queda en una esfera de nuestra vida mental que puede ser bastante superficial. Lo que hay que desarrollar, además del conocimiento, son las habilidades, las destrezas, las herramientas sociales, socioculturales que requieren o que como profesionales necesito para poderme desarrollar o desenvolver en una actividad específica. A eso se refieren con competencias. Es un concepto mucho más elaborado que un objetivo. ¿Por qué? Porque tiene definiciones, tiene base teórica. Para desarrollar una competencia hay que pensar primero en el constructivismo, en ese modelo que ya habíamos definido previamente, en donde el estudiante es el centro de la educación y el docente es un facilitador. El aprendizaje colaborativo, o sea, solo, independiente, autónomo, definitivamente son características de un buen estudiante. Sin embargo, en la sociedad laboral, estas características tienen que ser amplias. Significa que yo debo aprender a trabajar en equipo. El aprendizaje significativo, ya mencionado en alguna parte también de las definiciones de las competencias y del constructivismo, me lleva a pensar de que el conocimiento que yo vaya recibiendo a través del periodo formativo debe ser asimilado a los contenidos previos. A eso se denomina aprendizaje significativo. Y humanismo es lo que mencionábamos hace unos minutos. Una competencia debe desarrollarse en un contexto sociocultural. Es decir, la competencia tiene que ser diseñada para la zona, para el espacio en donde yo voy como profesional a desarrollarme. Algunas críticas respecto a estas definiciones de competencia es que, como son conceptos que tienen solo unos años, muchos autores están pensando de que puede ser solamente una moda, puede ser un planeamiento neoliberal, o puede ser actividades que tratan de satisfacer los servicios en los mercados, ¿no?, mucho más crecientes, laborales. Pero, sin embargo, estas competencias bien diseñadas, bien elaboradas, son de mucha ayuda para nosotros los docentes universitarios. Perrenot en 2004 lo define como capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situación. Es decir, ya requiere un concepto mucho más elaborado, establecer de qué se tratan las competencias. Los recursos cognitivos se caracterizan por ser de un esquema de pensamiento complejo. Así es, porque una competencia no puede ser definida en el contexto del pensamiento solo de una persona, sino más bien de pensar y de tener criterios complejos para poder determinar en dónde puede desarrollarse esta competencia, en qué contexto, en qué circunstancia psicológica y social. Uno de los principales promotores de estas definiciones es Tobón. Procesos generales contextualizados, los define él, referidos al desempeño de una persona dentro de una determinada área del desarrollo humano. Muy elaborado este concepto también, porque no nos habla solamente de conocer, sino también de desarrollarse en un contexto. Tipos de competencias básicas, genéricas, específicas, que vamos a ir desarrollando ya en la sesión establecida para el momento crónico de nuestra participación de la sesión.
¿Cuál es la función del profesor en el desarrollo de las competencias? Solamente somos facilitadores. Presentamos los contenidos. El estudiante, pues a través de su metacognición y de su aprendizaje significativo, va a elaborarlo y va a desarrollar un conocimiento propio, ¿no? Va a engendrar conocimientos. ¿Cómo se estructura una competencia? Un verbo, un objeto y una condición de calidad. Veamos un ejemplo claro. Una competencia correctamente escrita, porque podemos llenarnos de párrafos de letras, pero si es que no está bien definida, no se entiende y no queda clara. Una competencia correctamente elaborada administra y resuelve. Ustedes se dan cuenta, estamos utilizando tercera persona, no el verbo infinitivo que realizábamos o que utilizábamos en los objetivos. Administra y resuelve conflictos, ¿no?, de una forma constructiva con el fin de minimizar los impactos negativos y personales. Tenemos el verbo, tenemos el objeto y finalmente una condición de calidad. Y en estos tres elementos podemos definir claramente cómo se va a elaborar una competencia. Acción, conocimiento y contexto. Niveles de competencia vamos a establecer hasta dónde quiero que el estudiante pueda llegar. Pero eso no lo va a limitar, porque él puede acceder a otro nivel de competencia. Como docentes y como tutores, facilitadores, es necesario siempre pensar que nuestros estudiantes requieren tiempo para adquirir una competencia. Por eso es que es claro pensar que en cursos, de acuerdo a su estrategia y las herramientas utilizadas, yo puedo establecer junto con mis estudiantes que esa competencia puede estar en desarrollo cuando no se alcanza totalmente. Un alumno es competente cuando ha alcanzado la competencia hasta un nivel mínimo aceptable. Y finalmente, un experto. De esto va a definir las estrategias, herramientas que yo pueda utilizar en el curso, en el seminario, en el taller, en compañía de mis estudiantes. Esto proviene de una colaboración estudiantil. A partir de esto yo voy a tener que definir qué es lo que pretendemos, que el estudiante lo logre mínimamente o sea un experto. Y de eso va a depender, pues, el trabajo que realicemos en el salón de clase o a través de las herramientas virtuales que en este momento venimos desarrollando. Muchas gracias, joven.